Buenas noches, bienvenidos a Pronto Noticias con Iván Santisteban todos los domingos a las 7 de la noche por el canal Cable Imagen, Canal 3 por Conexión Digital. El día de hoy pues tenemos una invitada muy importante a nivel nacional del Partido Centro Democrático, senadora, una gran madre, y que nos acompaña a analizar un poco el contexto social que ha generado o que se ha suscitado en toda esta semana. Es la senadora Paloma Valencia, a quien le doy la bienvenida. Senadora, bienvenida a Pronto Noticias con Iván Santisteban. ¿Cómo está? Iván, un saludo muy cariñoso para ti. Qué alegría poder estar en Pronto Noticias contigo y con todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Muy contenta de saludarlos y de poder conversar con ustedes sobre los grandes temas de Colombia. Así es, senadora. Pues yo quiero iniciar, bueno, primeramente con uno de los proyectos insignias que pues ha generado bastante polémica, que es la reducción del Congreso a la mitad. Esto, para usted, ¿por qué es tan importante? Muchos dicen que se pierde realmente la autoridad de muchos departamentos o la representación de varias localidades en nuestro país. ¿Usted por qué lo cree tan relevante? Bueno, lo primero, Iván, es arrancar al revés. Yo creo que esta iniciativa surge de un clamor ciudadano que no se siente bien representado por el Congreso, que siente que el Congreso es muy débil, es muy lento, que no soluciona los problemas y que tenemos unas, digamos, dificultades cada vez más grandes en torno a lo que quisiéramos que se estuviera haciendo. Entonces yo creo que uno tiene que atender ese clamor ciudadano en torno a cómo podemos tener un mejor Congreso. Y entonces yo creo que un mejor Congreso es un Congreso más eficiente, más pequeño, más ágil, más capaz, un Congreso que represente mejor. Y algunos dicen, no, pero es que reducir reduce representación. Si eso fuera cierto, pues entonces la gente estaría conforme con el Congreso de hoy, que tiene 260 y pico congresistas y que realmente pues uno ve que la ciudadanía no se siente representada y que siente todo lo contrario, que quisiera un Congreso con mayor capacidad de representación y con mayor capacidad de empatía con las causas de los colombianos. Entonces yo creo que surge precisamente la necesidad que tenemos. Ahora, ¿qué estamos planteando? Un Congreso que sea mejor, más representativo en los siguientes sentidos. Un Congreso que, por ejemplo, tenga que ver con la representación regional. Que todos los departamentos de Colombia pesen exactamente lo mismo en la Cámara de Representantes. Un poco lo mismo que ocurre en el Senado de los Estados Unidos, donde todos los estados, por ser territorios del país, pesan exactamente lo mismo. Entonces nosotros tendríamos 2 representantes a la Cámara de Bogotá, 2 representantes a la Cámara del Amazonas, 2 representantes a la Cámara de Antioquia, que nos permiten tener digamos, una representación más pareja de los territorios. Y entonces la gente tendría muy claro, pues que votaría por personas que vayan a representar su territorio y que estén, digamos, en contacto con lo que ese territorio quiere y reclama como departamento. Lo segundo, un Senado, ese sí, de origen nacional, donde estarían representadas las causas nacionales, porque usted puede querer mucho su departamento, pero también quiere unos temas nacionales que responden y que representan lo que usted quisiera que pasara en su país. Y pongo un ejemplo, usted quiere votar por un partido que represente, que saque adelante iniciativas de austeridad fiscal, que no gaste plata en más burocracia. Entonces usted vota por el Centro Democrático para que represente en la Cámara Nacional los intereses políticos nacionales que usted tiene. Este proyecto además incluye la creación del impuesto solidario. Iván, tú lo conociste, el Centro Democrático se lo propuso al presidente Duque durante la pandemia, el presidente lo sacó en los decretos de emergencia, era un impuesto del 20% sobre todos los salarios altos de congresistas y de todos los funcionarios altos del Estado. 20% significaba una reducción inmediata del 20% del salario del congresista. Lo que pasa es que la Corte Constitucional, que tenía que pagar ese impuesto, decidió derogarlo. Es un proyecto que trae también tercer elemento que es muy importante, la facultad que tiene el Congreso de los Estados Unidos de renunciar a los aumentos salariales. Senadora, eso quiere decir que, por lo menos para el 2022, ¿usted piensa darle continuidad directamente a lo que está proponiendo? Claro, es que uno tiene que, a veces la gente me dice, pero Paloma, de pronto no te sale el proyecto, de pronto no te lo votan. Yo quiero decir a eso 2 cosas, Iván. Lo primero, en época electoral es cuando los políticos más escuchan, es cuando usted mayores posibilidades tiene de sacar proyectos que pueden ser
muy populares para la ciudadanía y muy impopulares para el Congreso. Entonces es un buen momento para presentarlos. Y lo segundo, las ideas hay que sacarlas a bailar para que consigan pareja, que ponerlas a hacer fila, si usted quisiera verlo así, para que vayan madurando, para que el país discuta los temas y para que vayamos construyendo, digamos, las ideas finales que sean las que más nos gusten y más nos sirvan. Eso frente a la reducción del Congreso a la mitad. Nos acompaña la senadora Paloma Valencia. Senadora, yo quiero acotar directamente a lo que sucedió el pasado viernes. Salió una nueva encuesta que es Invamer en medio de todo este contexto que se vive. Recordamos que esta semana, pues, el candidato ya, Óscar Iván Zuluaga, precandidato presidencial, se lanzó al ruedo. ¿Usted qué piensa de esa encuesta como tal? Porque una de las grandes sorpresas fue el ingeniero Rodolfo Hernández desde Bucaramanga. ¿Cómo ve las elecciones en encuestas? Primero, celebrar la llegada de Óscar Iván Zuluaga. Yo creo que es un gran líder de nuestro partido, es un extraordinario ser humano, es un hombre propositivo, inteligente, que va a subirle el debate tanto al Centro Democrático como a todos los partidos. Yo creo que es muy importante su llegada y representa, por supuesto, a quienes queremos ideas que defiendan el sistema productivo, que queremos una política social profunda, que queremos y que creemos en la seguridad y la necesidad de combatir el narcotráfico. Yo creo que esos son todos temas que pueden ser muy importantes. Lo segundo, la encuesta. Hombre, las encuestas en este momento, cuando el país a duras penas está entrando en el tema político, pues todavía no dicen nada. Para decirte algo, Iván, yo veo que Iván Duque en diciembre, antes del marzo de 2018, cuando fue elegido, pues tenía apenas el 2% y hoy en día es presidente de la República. Entonces, las encuestas lo que muestran digamos, es una foto actual, una foto que muestra que el Centro Democrático no ha iniciado sus campañas y que, por supuesto, esto es como estamos empezando. Usted menciona sobre, obviamente, un contexto del Centro Democrático, de su partido, y es totalmente válido. Recordemos que también la senadora María Fernanda Cabal mencionó que quería aspirar a la presidencia, se lanzó un juego en diferentes medios de comunicación. Pero más allá de eso, también, senadora, hay otros representantes y senadores que no están de acuerdo con lo que usted ha mencionado, con el candidato Óscar Iván Zuluaga, el precandidato Óscar Iván Zuluaga, donde pues que no se ha tenido directamente pues una parcialidad frente a lo que se viene. ¿Usted qué piensa frente a su conjunto, a su grupo del Centro Democrático? ¿Hay división en esos momentos en el partido? Es normal que los partidos tengan fracciones diferentes. Eso es lo que hacen los partidos de opinión. Y serán los colombianos los que nos ayuden a elegir el candidato que mejor pueda representar estas banderas. Yo lo que veo es que tenemos excelentes candidatos, empezando por el doctor Óscar Iván Zuluaga, el doctor Rafael Nieto, la doctora María Fernanda Cabal, la doctora Paola Holguín, y el doctor Carlos Felipe Mejía, gente que representa una visión de Colombia, unas ganas de sacar este país adelante y que vamos a estar unidos. Yo en las divisiones del Centro Democrático le diría, son divisiones coyunturales, en tanto se escoge un candidato y estoy absolutamente segura que al final iremos todos con el mismo. Senadora Paloma Valencia, ahora le cambio el tema. Hablemos de otra de las polémicas que en esta semana suscitó y tiene que ver con el Ministerio de las TIC, centros poblados, con la pérdida de 70.000 millones de pesos que se les desembolsó y que en ese orden de ideas, pues hasta el momento no se tiene una clara respuesta. Senadora, ¿usted piensa que cómo podríamos evitar este tipo de situaciones al momento de brindar unas pólizas, al momento de generar interventoría, al momento de liderar un proyecto como estos de más de 1 billón de pesos? Pues hombre, a uno le preocupa mucho esa licitación. Yo creo que Colombia está cansada de la corrupción y lo que esto está mostrando es que esos procesos licitatorios siempre terminan amañados. Y no porque la ministra quiera amañarlos, sino porque eso ya está, digamos, imbrincado en la administración pública y hay unos intereses y cuando se trata de tantas sumas de dinero, esos procesos empiezan a torcerse. Yo creo que aquí
pues es muy grave que, por ejemplo, las pólizas hayan sido falsas. Tiene que haber una responsabilidad para quienes, digamos, tenían que revisar esas pólizas. Lo lógico es que una póliza de esas, pues usted la pueda chequear en línea o con la propia aseguradora para saber si existen, sobre todo cuando usted está asegurando montos de ese tamaño. Lo segundo, se habla en algunos medios de comunicación que la plata salió para los Estados Unidos. Estados Unidos no es un paraíso fiscal. Hay que lograr que las autoridades de los Estados Unidos capturen esa plata y no vayan a permitir que siga avanzando el descalabro de robarse esa plata que es de los colombianos. Lo tercero, tiene que haber responsabilidades penales. Aquí no puede quedarse con que las empresas simplemente tienen unos socios y los socios nunca aparecen. Aquí tiene que haber nombres de todas las personas implicadas, que el país las conozca, las reconozca y que todo el mundo sepa quién es que se está robando este país. Eso frente a centros poblados, y seguimos con una semana pues no solo con este escándalo que suscitó desde la W, sino también con lo que ha ocurrido en materia de protesta social y vandalismo. Recordemos, senadora, que por lo menos Danelli Barrera esta semana se le dio una sentencia de más de 5 años de cárcel, de prisión intramural. En ese orden de ideas y entendiendo pues la dinámica, entendiendo que pues, es una empresaria que ha generado empleo y que se arrepintió en su momento y que ha hecho todo lo posible para salir de esta discrepancia con el Estado y con la Fiscalía. ¿Usted qué le suscita? Porque esto por redes sociales se ha hablado de todo. Lo primero es que yo rechazo radicalmente el vandalismo. Yo no creo que uno tenga que hacer una protesta y dañar los bienes públicos. Eso es un irrespeto a la sociedad en la que uno vive, es un irrespeto a la comunidad, es un irrespeto al esfuerzo de todos los colombianos que pagamos impuestos y que tan difícil es tener bienes públicos en nuestro país. Ahora bien, a mí la sentencia me genera un sentimiento muy ambiguo. Primero, porque yo creo que ese es un delito que seguramente tendría que tener una pena, por supuesto, que tendría que ser de ejecución condicional, es decir, que tuviera que pagarla en su casa o que tuviera que estarse presentando, tendría que pagar absolutamente todos los daños que cometió. Pero decirnos que tiene que pagar 5 años de cárcel, recluida en una cárcel, cuando aquí tenemos criminales de lesa humanidad en el Congreso, eso empieza a generar mucho ruido, porque entonces uno no entiende para qué es la justicia. Entonces, matar niños, dinamitar pueblos está bien, pero que está mal. Romper una estación de Transmilenio es menos grave. A mí me genera el sentimiento de que la justicia en Colombia es muy selectiva, es muy mediática y que desde hace mucho tiempo, lo he dicho, se necesita una reforma a la justicia importante. Si aquí a todos los vándalos los metieran a la cárcel, entonces uno no podría decir nada en contra de la sentencia de EPA Colombia. Pero como solamente meten a EPA Colombia, le queda un sentimiento como muy ambiguo de cuál es la justicia que tenemos y para qué es la justicia que tenemos. Es como una justicia espectáculo, es como una justicia matoneadora, no es una justicia justa, es la impresión que a mí me queda de esa sentencia. Cuando usted habla que hay que hacer una reforma a la justicia, que muchos apoyan, ¿qué debería tener esa reforma para que sea eficiente? Bueno, lo primero, yo lo he dicho muchas veces, es la unificación de las altas cortes. Nosotros necesitamos una sola alta corte para poder tener una sola jurisprudencia, querido Iván. Porque si usted tiene 4 o 5 jurisprudencias como tenemos hoy, lo que termina pasando es que un juez puede escoger cualquiera de las 5 jurisprudencias. Y entonces la justicia tiene el efecto del que estamos hablando hoy, que es que para unos una cosa y para otros otra y para otros otras. Y eso, que puede no ser corrupto, sí genera una sensación de que la justicia es injusta y puede, entre otras cosas, ocultar corrupción, porque cada sentencia es diferente. Entonces yo creo que nosotros necesitamos una sola corte que falle, y esos fallos, que no van a ser fallos de proceso, sino sentencias de unificación, esos fallos tienen que hacerse obligatorios para todo el sistema. Entonces todos los tribunales y todos los jueces tienen que fallar con esa jurisprudencia que se ha hecho, de manera que todos los casos iguales terminan siendo fallados de manera igual.
Y entonces eso nos da, primero, que sea muchísimo más rápida y segundo, pues muchísimo más justa, en el sentido de que a cada caso igual usted le tenga la misma solución y que no tenga una solución de acuerdo al marrano, que es lo que pareciera que tenemos en Colombia. Lo segundo, nosotros necesitamos fortalecer la primera instancia y aplanar la justicia con un principio, Iván, y es que nosotros tenemos que tener una justicia que se parezca más a la tutela. Es decir, no tan complicada, no tan difícil, que usted tenga pues que tener súper especialistas para poder sacar un proceso adelante, sino todo lo contrario, una justicia que sea muchísimo más parecida a la tutela, en el sentido de que sea fácil, rápida, que le dé soluciones. Eso ayudaría mucho, lo que le decía de la jurisprudencia, el precedente obligatorio, y que usted pueda fortalecer la primera instancia. En mi opinión, hay que acabar todo lo que se llama circuito, tener una sola primera instancia, unos tribunales de segunda instancia y las cortes, y la corte que hace el recurso de revisión constitucional para ir fijando jurisprudencia a través de la unificación. Y esa primera instancia tiene que tener una carrera de juez municipal, para que, Iván, en un municipio de Colombia hay un juez que es muy bueno, muy eficiente, que le está yendo muy bien, que le soluciona los problemas a todo el mundo. ¿Y sabe qué pasa? Lo ascienden y se va del municipio. Usted debería poder conservar los buenos jueces dentro de los municipios, que ascienda de salario, que ascienda de grado, pero que siga siendo juez municipal. Que esos jueces municipales además tengan la obligación de tener semanas que circulen dentro de las veredas de los municipios para llevar la atención de la justicia a los municipios y resolver de manera muchísimo más inmediata. Lo otro, nosotros necesitamos desjudicializar muchos asuntos. ¿Qué quiero decir eso? Aquí en Colombia usted tiene un proceso con la administración y después de que gasta 5 años con la administración, arranca el proceso judicial. Hay cosas que no necesitan revisión judicial y que debieran quedar en firme sin necesidad de revisiones judiciales. Yo creo que esos son temas que tenemos que estudiar para que podamos tener decisiones más oportunas. La justicia tarde es igualmente injusta que una justicia que no aparece. Si después de 10 años le están resolviendo a usted el problema, pues ya los daños están súper consolidados y realmente no le resolvieron nada. Uno de los mecanismos más importantes de legitimación del Estado, ¿qué es legitimación? Que la ciudadanía confíe en el Estado, es tener una justicia capaz de resolverle los problemas a los ciudadanos. Desactiva las violencias por la propia mano, crea facilidad para que los negocios rueden y para que no se puedan hacer trampas, y genera la impresión de que uno sabe exactamente cuando se está metiendo en un proceso o se está metiendo en un negocio cuáles pueden ser las consecuencias y en cuánto tiempo las podría resolver. Así es, senadora, pero ahora quiero cambiarle de tema. ¿Por qué? Porque esta semana también la Organización de Naciones Unidas envió una alarma, una alerta directa frente al cambio climático. Se analizaron cerca de 14.000 archivos y varios profesionales en el mundo pues sacaron cerca de 3.000 copias, alarmando de todo lo que se viene y de lo que medianamente nosotros podíamos hacer en Colombia. Tenemos unos retos importantes. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es el reto ambiental de nuestro país para lograr abarcar una sostenibilidad en el tiempo? Iván, qué buena pregunta. Yo te quiero contar que yo soy totalmente ambientalista, me gusta mucho el tema ambiental, he trabajado en el tema ambiental, lo he estudiado. Lo primero es que yo quiero resaltar el enorme esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno en dejar a Colombia como uno de los líderes de energías alternativas en la región. Los estímulos tributarios que se han creado para los colombianos, para la inversión extranjera en materia de energía fotovoltaica, de energía eólica, son fundamentales y van a permitir que Colombia pueda cambiar su matriz energética, que si bien es limpia y no tiene un impacto muy grande en materia de calentamiento global, porque nosotros tenemos mucha energía hídrica, que es una energía limpia, que es una energía que sirve a los colombianos sin polucionar el ambiente. Yo creo que llegar a las energías alternativas y esa transición energética en la que está embarcado el gobierno nacional y Colombia va a ser fundamental. Pero hay unos retos que son, digamos, ineludibles, el primero de los cuales es el Amazonas. Ser un país amazónico yo creo que implica una enorme responsabilidad y que los colombianos estamos, así como vivimos mucho tiempo de espaldas al mar, estamos muy de espaldas
a nuestro maravilloso Amazonas. Yo he presentado varias veces un proyecto, acto legislativo, para tener un tratamiento diferenciado para la región amazónica, que incluya que todos los departamentos de Colombia generen unos recursos que vayan directamente a proteger el Amazonas, porque el Amazonas es un patrimonio de todos los colombianos y protegerlo no es decir que lo queremos proteger, es pagar por protegerlo, porque la única manera de garantizar que el Amazonas sea conservado es logrando que la ciudadanía del Amazonas pueda tener un desarrollo sin destruir ese ecosistema, y eso tiene que ser cofinanciado por todo el país. Segundo, unos parques nacionales maravillosos que necesitan unos corredores para conectarlos, para que todos los ecosistemas se mantengan. Yo creo que en eso tenemos que trabajar. Hay un reto muy grande para el medio ambiente en el país, Iván, que no podemos dejar de lado, que es el tema, por supuesto, del narcotráfico. El narcotráfico tumba la selva colombiana. Para tener una hectárea de coca en las regiones selváticas se tumban 2 y 3 hectáreas de selva. Los precursores químicos que se usan contaminan las aguas y contaminan la selva. Nosotros tenemos que lograr realmente controlar el fenómeno de esa franja de colonización que tumba la Amazonia para sembrar coca y que después la vuelve potreros para tener unas vacas. Hay que lograr que una selva, que una hectárea de selva sea muchísimo más productiva que una vaca, que es lo que se puede tener en esa selva deforestada. Hay que encontrarle valor y rescatar el valor de las selvas tanto en el Amazonas como en todo el Pacífico y el Darién, que son ecosistemas fundamentales para nuestro país, que tienen que defenderse. Por supuesto, esto tiene que ir de la mano con una lucha contra el tráfico de madera, que es uno de los flagelos que ha venido creciendo significativamente en el país, porque es mucho dinero el que mueve, como el tráfico de fauna. Temas todos en los que he trabajado, pero que yo creo que hace mucha falta trabajo de las corporaciones autónomas regionales y de las autoridades nacionales. Usted menciona algo que dentro del contexto, y también me incluye como ambientalista, como ingeniero ambiental que soy, el tema del gas metano, obviamente, de la ganadería expansiva, pues es muy complejo. El tema de minería ilegal, cuando usted mencionaba sobre el mercurio y el narcotráfico, pues acaparan todas esas zonas del Pacífico, del Chocó, del Amazonas, y más allá de eso es que por muchos años hemos intentado hacer de todo para lograr cubrir y para lograr cambiar esa metodología que usted está mencionando, y no ha sido efectiva. ¿Cómo lograr la efectividad cuando realmente no solo el narcotráfico, sino también se vincula a diferentes actores gubernamentales para que eso no salga a flote? Yo creo que nosotros necesitamos una reforma a la justicia, porque es que cuando usted tiene una impunidad entre el 90 y el 97%, pues no hay problema que... Realmente se me está como cortando, pero aquí estoy. Ahora sí. Decía, ¿no? que la corrupción está íntimamente relacionada con el problema de la crisis de la justicia. Uno no puede combatir la corrupción simplemente diciendo que la va a combatir. La herramienta esencial para el combate de la corrupción y de todos esos flagelos pasa por tener una justicia eficiente. Pero cuando usted tiene una impunidad entre el 90 y el 97%, pues cualquier problema se le sale de las manos. En esos temas ilegalidad en materia medioambiental, pues nosotros tenemos que hacer unos esfuerzos adicionales. Hoy con las nuevas tecnologías hay posibilidades de muchísimos más controles y sobre todo de que los controles cierren y defiendan realmente los patrimonios ambientales de los colombianos. Hay un tema que uno no puede dejar de lado, Iván, en el tema ambiental, y es la politización y corrupción de las corporaciones autónomas regionales. Millones de pesos se gastan en esas corporaciones que terminan siendo botines burocráticos de los políticos locales y poco trabajo ambiental. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer una gran reforma en materia de las corporaciones para poder lograr que las corporaciones realmente sean garantes de los derechos ambientales de los colombianos y protectoras del medio ambiente. Mire, senadora, que se ha abarcado algo muy importante que tiene que ver con la corrupción. Y la corrupción se escala desde abajo hacia arriba generalmente. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro país es un país político, es un país que se engrana. Y ahorita que estamos en medio de este
proceso electoral, ¿sí? Porque este año podemos decirlo que en muchos casos va a ser electoral, preelectoral, pues se tiene esto que usted menciona, cómo lograr uno combatir a aquellos que nos están escuchando, que no se dejen comprar ni por un tamal, ni por una teja, ni por un rendimiento económico, sino por un fin de desarrollo para lograr cambiar a aquellas personas que de pronto lo hacen ya de costumbre. Yo creo que los colombianos tenemos que entender que uno no puede cumplir las normas porque le vayan a poner una multa o porque lo vayan a meter preso. Los colombianos tenemos que cumplir las normas porque hace parte de vivir en sociedad, y respetar la sociedad en la que uno vive es jugar con las reglas. Es como cuando uno hace trampa en un juego, querido Iván. Cuando tú juegas cartas, no se trata de que el juego se trate de hacer trampa mientras nadie se dé cuenta. El juego se trata de que juguemos, y jugar es respetar las normas, vivir en sociedad es respetar las normas y no tener esos avispamientos permanentes de creer que uno se cuela en la fila y que los de atrás son tan bobos que no se dieron cuenta. Claro que se dieron cuenta. Y el que está creyendo, el que está quedando como bobo es aquel que no entiende que vivir en sociedad como jugar un juego es cumplir las normas. Yo creo que esos son temas bien importantes y que hacen parte de los cambios culturales que tenemos que propiciar en el país, que tienen que darse porque el ciudadano entiende, ama su país y quiere ser parte de una sociedad que funciona. Para que la sociedad funcione no es que cada quien tenga que tener un policía detrás, es que cada uno sea su propio policía, que cada uno tome las decisiones que le conviene a su país, no lo que me conviene a mí, sino que primero ponga su comunidad. Eso frente al tema de la corrupción, de las elecciones, uno de los retos... Pero Iván, déjeme decirle algo sobre el tema de corrupción de elecciones que también me gusta decirle mucho a los colombianos. Yo ya he dicho, la corrupción, su gran solución es la reforma a la justicia. ¿Por qué? Porque necesitamos una justicia que pueda meter a los corruptos a la cárcel. Lo segundo, no podemos seguir teniendo unas IAs, contralorías y procuradurías elegidas por los propios políticos. Porque ¿qué pasa, Iván? Son los mismos que son los dueños de los alcaldes y gobernadores. Y entonces terminamos en ese cruce de favores que tenemos de congresistas con magistrados y con contralores y procuradores. Eso no le sirve a Colombia. Nosotros necesitamos instituciones que sean capaces de atender el llamado anticorrupción de los colombianos. Pero hay un tema que me parece fundamental. Los colombianos no podemos seguir votando por los corruptos. Iván, la mayoría de los corruptos en Colombia son elegidos. No es que los nombren ni que nos los mandó Marte o Maduro desde Venezuela. Los colombianos deciden votar por los corruptos. Y en estos momentos preelectorales sí es muy importante llamarle la atención a los colombianos sobre ese tema. El otro día, Iván, alguien me preguntaba, pero senadora, ¿cómo hago yo para saber si el político es corrupto o no? Es que a uno lo engaña. Y yo le decía, no, a uno no lo engaña. Mire, un político que anda repartiendo plata en elecciones, regalos en elecciones, que le anda dando los cuadernos, los colores para los niños en vísperas electorales, ese es un político que va a ser corrupto, porque ¿de dónde viene toda esa plata? Yo le voy a contar de dónde viene a quienes nos están viendo. Viene de lo que llaman los inversionistas de campaña, que son unos contratistas que vienen y le ofrecen a usted un montón de plata para que usted gane en elecciones y después usted les tiene que entregar el hospital o las obras públicas y ellos recuperan la plata que metieron, se la roban y ahí es donde están los regalos de los políticos. Ciudadanos colombianos, no voten por políticos corruptos y verá que ese va siendo el remedio más eficiente contra la corrupción. No, usted lo ha dicho, senadora. Eso, o sea, y de hecho es que la tecnología abarca directamente todo eso, porque hasta mochileros ellos llegan y cuentan ahí cuántos votos son los que deben tener en cada puesto. Pero yo quiero cambiarle de tema, senadora Paloma Valencia. ¿Por qué? Porque precisamente una de las desconexiones que tiene en estos momentos y que lo ha aceptado por lo menos el ex senador Álvaro Uribe es con los jóvenes. ¿Cómo acaparar a los jóvenes en medio de esta difícil situación? ¿Cómo darles su lugar en estudio, en empleabilidad, en desarrollo, en emprendimiento, para que no se produzca todo este proceso de social, de protesta que llevamos desde el 28 de abril? Pues yo diría que los jóvenes hay que invitarlos al debate político. El debate político no es volver a los adversarios caricaturas, ese es un debate
demasiado sencillo, Iván, decir, es que esta vieja está loca, es que, no, Uribestia, y ya, con eso salimos del debate, ¿no? Colombia merece un debate serio. Entonces, vamos a hablar de corrupción, hablemos de las propuestas. No que queremos acabar la corrupción, todos queremos acabarla. La pregunta es, queridos jóvenes, ¿cómo? ¿Cómo se acaba la corrupción? ¿Cómo se logra acabar la corrupción? Queremos mejor calidad en la educación, listo. ¿Cómo? No, que hay que ir a dar más plata. No, es que no es solo plata. Es cuáles son los incentivos que tenemos, qué es lo que estamos haciendo, qué cosas están funcionando, qué cosas no, y qué cosas tenemos que sacar adelante para que realmente nos funcione lo que queremos hacer. Yo creo que a los jóvenes hay que invitarlos a un debate más respetuoso, más propositivo. La política no es de qué, me gusta mucho decírselos, no es de qué porque en general todos estamos de acuerdo en el qué. La política es de cómo, es cómo queremos solucionar los problemas que tenemos. Entonces, yo creo que invitar a la juventud es pensar en eso, invitar a la juventud es la reflexión en torno a si uno cree que hay una varita mágica para solucionar los problemas de la política pública. Eso suena muy sabroso. Es que falta es voluntad política. Voluntad política no es lo que falta. Yo no creo que haya ningún político en Colombia que se levante por la mañana y dice, ojalá que haya bastantes pobres, estilo pues Gárgamo. No, eso no existe, eso es una caricatura. Lo que hay es la dificultad de la solución de los problemas, que implica el estudio a profundidad de las políticas públicas, de lo que se ha hecho a lo largo de la historia para saber qué ha funcionado, por qué no ha funcionado, qué han hecho en otros países, por qué ha funcionado, por qué no ha funcionado, y tratar de buscar alternativas que puedan darle a los colombianos realmente respuestas sobre lo que queremos solucionar. Senadora Paloma Valencia, uno de los temas más álgidos que se ve en estos momentos y que tiene de coyuntura con coyuntura tiene que ver con el aborto y la eutanasia. Para culminar, ¿usted qué piensa directamente de estas dos opciones? Lo primero es decir que yo creo totalmente y respeto la libertad religiosa y que yo creo que quienes consideran que no se debe hacer aborto o eutanasia están en su total derecho. Y mucho más allá de eso quiero decir que también los médicos tienen ese derecho. Yo soy una convencida de que si a mí me dijeran, si yo fuera médica, que haga un aborto o haga una eutanasia, seguramente no me sentiría capaz de hacerlo y esperaría que hubiera las garantías para que a mí me dijeran, bueno, usted no quiere hacerlo, busque otro médico. Y lo mismo en las instituciones, Iván, porque si la Iglesia Católica, por ejemplo, como ocurre, tiene un hospital, no pueden obligar a la Iglesia Católica a ir en contra de los preceptos de su religión, o un hospital cristiano. Usted tendría que poder tener no solamente la objeción de conciencia para los médicos individualmente considerados, sino para las instituciones, porque una institución que tiene un credo, porque la institución está formada, financiada, creada por unas personas que tienen un credo, ese credo tiene que ser respetado. Pero al mismo tiempo entiendo que los ciudadanos que quieran tomar esas decisiones y que encuentren un médico y unas instituciones que se lo quieran hacer, me refiero a la eutanasia, pues me parece que hace parte de las libertades individuales en las cuales el Estado no se debe meter. A mí no me gusta que el Estado se meta en la casa, querido Iván. A mí no me gusta que las decisiones, que son decisiones personalísimas de los individuos, las tome el Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa no es una decisión del Estado, es una decisión de cada uno ciudadano, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a sus convicciones, sus valores, su religión y su visión del mundo. Que tiene que haber una serie de protecciones para que hasta el último momento los ciudadanos puedan expresar que no desean practicarse la eutanasia, si sea el último segundo y no suceda y haya garantías para esas familias. En el tema del aborto, yo personalmente creo que es tremendamente difícil una decisión de esas para una mujer, pero vuelvo y digo, a mí no me gusta que el Estado se meta en las decisiones individuales. Yo respeto los 3 postulados que tiene la Corte Constitucional y creo que nuevamente tiene que haber objeción para las instituciones y tiene que haber objeción para los médicos. Pues la senadora Paloma Valencia que nos acompañó en Pronto Noticias con Iván Santisteban. Senadora, gracias por haber estado en el canal 3 Cable Imagen, en Cable Imagen Noticias. Qué gusto habernos acompañado y contado todo lo que se viene en este proceso de 2021 y 2022.
Iván, muchísimas gracias a ti. Un gusto haber estado contigo, con todos los televidentes que nos están acompañando. Les mando un abrazo muy cariñoso y mandarles un mensaje de optimismo al final. Yo hay muchos colombianos que los veo desalentados, que dicen que el país se va a ir por un abismo, Iván. Yo quiero decirles que no es así. Yo soy uribista, yo soy orgullosamente uribista. ¿Y sabe por qué, Iván? Porque ser uribista es tener la certeza de haber visto a Colombia sumida en una tragedia tremenda que era la que teníamos en los años 90 y inicios de los 2000, secuestrados en nuestras propias casas, sin futuro, y haber visto cómo la sociedad, liderada por el presidente Uribe, fue capaz de derrotar a los violentos, fue capaz de ponerse en pie, de producir, de hacer una política que impactó la vida de millones de compatriotas y de sacar adelante este país. Y como uribista, que hoy soy más uribista que nunca, en medio de esta crisis, en medio de tantos problemas que tenemos, yo siento que si lo hicimos una vez, podremos hacerlo 2 veces. Senadora, muchísimas gracias a ustedes, gracias. Sigan con toda la programación de Cable Imagen. Una feliz noche.